Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy con lo que les había prometido ayer. El día de hoy vamos a ver la otra sentencia de control condicional, que es el switch case. Sin embargo, previo a eso, durante unos cuantos minutos, quisiera explicarles eso del public static void main, que les dije qué es o cómo ustedes pueden, a pesar de que estamos aprendiendo el lenguaje con implementación de métodos, cómo pueden usar ese public static void main sin ningún problema. Vamos a empezar por ahí. Pues bien, para eso vamos a compartir la pantalla. Ya. Confirmen si pueden ver la pantalla compartida, por favor. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí, Ya. sí. Muchas gracias. Pues bien, entonces vamos a ver. Uy, ¿qué estoy haciendo? Compilar. Ya. ¿Qué es lo que hace ese public static void main? No sé. Eso yo creo que es la duda de todos porque han debido ver por qué me están enseñando así y hay otras personas que enseñan con el Public Static Void Main. Pues empezaremos por describir qué es el Public Static Void Main. Para eso vamos a tener una clase que se va a llamar, yo normalmente le llamo app, ¿ya? Puede llamarse lo que ustedes quieran. En este caso yo le voy a llamar app, ¿ya? La clase, el nombre de la clase es lo de menos. Incluso hay algunos que le ponen clase main o si están haciendo su ejercicio aquí adentro, pues le pones un nombre, ¿no? Al final es solo un nombre la clase. Lo que nos interesa es lo siguiente. El Public Static Void Main. ¿Cómo se declara? Pues como ustedes pueden ver, es también un método. Tiene un modificador de acceso público. Es estático. Esta es la primera gran diferencia y vamos a empezar por ahí. Pero después de eso, ¿qué más viene en su sintaxis? Su tipo de retorno es vacío. Esto igual creo que es algo nuevo. Muy pocas veces, creo que en nuestros ejercicios siempre es un retorno de valor. Nada ha sido vacío, así que eso igual vamos a ver. Y normalmente el método se llama main, de principal. Un cachito creo que ha sonado esto. Ya. Y entre paréntesis, ¿qué recibe? Recibe string args. Esto igual es protocolo, string args. Ya está. Entonces, esto es el método. Si tú mandas a compilar esto, ya compila. Como es un tipo de retorno vacío, no necesitas devolver nada. Ahora entendamos qué es el main. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Y sí, es algo que lo van a ver durante toda su vida, al menos mientras programen en Java. Incluso ya sí, con programas avanzados, sigue habiendo un Public Static Void Main. El Public Static Void Main es el punto de entrada para cualquier programa Java, de tal manera que es desde aquí donde todo empieza a ejecutarse. ¿Listo? Ustedes entienden como el punto de entrada a la aplicación. ¿Qué es lo que sucede aquí adentro? Aquí adentro es donde tú empiezas a crear objetos, empiezas a inicializar cosas, empiezas a hacer todo el proceso, todas las secuencias de instrucciones que deberías hacer para que tu modelo, para el que tú has pensado lógicamente, funcione. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, miren esto. Nosotros teníamos un ejercicio que era el Capicúa, ¿no ve? Imagínense, para que sea más cortito, esto lo vamos a renombrar a Capicúa. Solo eso, ¿no ve? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo hacíamos nosotros la prueba este método? Nosotros hacíamos lo siguiente, ¿no? Para hacer la prueba, le dábamos clic derecho, creábamos un objeto, le dábamos OK, le dábamos clic derecho, teníamos que invocar a su método y teníamos que pasarle un número por parámetro, ¿no? Digamos algo que sea Capicúa 131 y nos daba respuestas. Pero ahora, ¿yo cómo puedo hacer eso desde un public static void main? Pues de hecho, tú puedes hacer lo siguiente. Es decir, no vas a tener que repensar nada. Sí podrías, digamos, copiar y pegar la parte lógica y solo cambiar la entrada y la salida, pero hay algo más bonito que tú puedes hacer y de la manera en la que va a funcionar al futuro tus aplicaciones. Estas cosas, o cuando tú tengas diagramas de clases más complejos, así con herencias, relaciones entre clases, interfaces, cosas así, todo eso se denomina la parte lógica, es decir, de esta manera tú estás representando el problema, ¿ya? Entonces las clases interactúan entre sí, bueno, los objetos de las clases interactúan, se relacionan, pero eso es solamente a nivel lógico. Necesitas algo o alguien que ejecute eso,
Y de eso se encarga el public static void main. ¿Ya? ¿Cómo? Pues básicamente es lo mismo que hacemos aquí. Todos estos clics que andamos haciendo, pero esta vez mediante código. ¿Ya? Entonces eso va a ser lo único que va a cambiar. Miren, yo voy a entrar aquí a mi app. Y yo quiero hacer la prueba, está mi ejercicio del Capicúa. Entonces yo entro aquí y digo, yo quiero hacer la prueba, mi ejercicio del Capicúa. Sé que la implementación del método está en la clase Capicúa. Entonces me voy a crear un objeto. Ese es el primer paso. ¿Cómo te creas un objeto? Pues crear un objeto es casi lo mismo que crear una variable. O sea, al final la variable, acuérdense que es una contenedora que puede contener tipos de dato primitivo o no primitivo. En este caso quiero un no primitivo. ¿Qué se llama la clase? La clase se llama Capicúa. ¿Listo? Le pones un nombre a tu objeto. El nombre que tú quieras. Yo le voy a poner C1, la inicial de la clase, y es mi primer objeto, normalmente, ¿ya? C1. ¿Es igual a qué? Tengo que crear el objeto. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos clic derecho nos aparece esta parte de aquí, el new Capicúa? Esta es la sentencia de instrucción que te permite inicializar objetos. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero de este código. Aquí va a ser, ¿qué cosa? Palabra reservada new, que es lo que te crea el objeto, o bueno, reserva espacio en memoria y antecede la invocación del constructor. ¿Qué cosa aquí? Otra vez el nombre de la clase, Capicúa. ¿Listo? Y entre paréntesis le das los valores que requiera su constructor. Bueno, en este caso no requiere nada. O sea, miren, si dan clic derecho, los paréntesis están vacíos. Entonces, lo dejamos así. Entonces ya tenemos al objeto. ¿Qué es lo que prosigue después? Tengo que invocar a su método. ¿Qué método es el que me interesa a mí? Este que yo había declarado. Pero aquí pasa algo interesante. Necesitas un parámetro. Entonces, normalmente la entrada estándar de datos suele darse por teclado. Entonces vamos a necesitar leer un número por teclado. ¿Cómo leo cosas por teclado? Con la clase scanner. Entonces aquí vamos a necesitar un scanner sc que es igual a un new scanner. New scanner. Entre paréntesis system.in. No es lo que siempre van a usar. Existen otra forma de hacer inputs. Pero yo estoy usando Scanner porque es la primera que te hacen conocer normalmente cuando programas. Pero no es la única, por si acaso. Existen otros que son más rápidos para entrada y salida. ¿Ya? Pero vamos a hacer la prueba con Scanner. ¿Cómo yo uso el Scanner? Como no es una clase que yo estoy declarando, es una que ya existe en Java, tengo que importarlo. Import java.util.scanner. Listo. Todo esto de aquí, tómelo como protocolo. Necesito esto para leer cosas por teclado. ¿Por qué quiero leer algo por teclado? Porque necesito mandarle un valor a esto de aquí. Necesito mandarle un valor a mi objeto para invocar a su método. ¿Se acuerdan? Para que este método funcione necesito un parámetro. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ahora continúo. ¿Cómo leo cosas por teclado? Pues te creas una variable que va a ser tu entrada, normalmente llaman ent, que va a ser igual a que a leer algo por teclado. sc.next, ¿qué estás leyendo en este caso? Necesitas leer un número entero. Entonces el método que invocas va a ser nextInt, de siguiente entero. Listo. Ahora recién lo que tú puedes hacer es, como yo ya tengo un dato, ya puedo invocar a su método. ¿Al método de quién? De este mi objeto Capicúa que quería hacer la prueba. Entonces, nombre del objeto, que es C1, punto. Este punto lo van a conocer como invocación a un método. Normalmente un objeto puede invocar los métodos que tenga declarados, así que con este punto tú estás diciendo, quiero que este objeto C1 invoque a un método. ¿A qué método quiero que invoque? Y pones el nombre del método. En este caso, ¿qué se llamaba el método que nosotros queríamos verificar? Se llamaba justamente verificar. Entonces tú dices, quiero que mi objeto C1 invoque a su método verificar. Entre paréntesis, sé que necesita un dato y ese dato es lo que acabo de leer por teclado. Y está guardado en mi variable ent. Listo. Pero ahora pasa algo interesante. ¿Recuerdan que este método te devolvía una cadena? Entonces sería bueno que guardar el resultado en una variable. Yo voy a tener aquí un string res, que va a ser igual que a lo que me devuelva la invocación de este método.
Aquí quiero que vayan viendo qué es lo que estamos intentando hacer. Esto yo ya lo he hecho por código, crearme el objeto, ¿no ven? Ahora estoy diciéndole al objeto, quiero invocar a tu método. Este clic derecho es como ese punto, estoy por invocar un método. ¿Qué método? Quiero invocar al método verificar. Okay, yo creo que ha sonado. ¿Ya? Quiero invocar al método verificar. Pero para eso me dice, espera un rato, necesitas darme un número. Es por eso que después de invocar a verificar, yo tengo que pasarle por parámetro un dato. ¿Y ese dato dónde está? Está en una variable que guarda un valor que acabo de leer por teclado. Esta partecita es la lectura por teclado, ¿ya? Ahorita vamos a ver mejor eso. Entonces, después de invocar un método, digamos, creo que está aquí, ¿dónde está? Clic derecho, verificar número, sea lo que sea que le des. ¿Qué es lo que pasa? Te devuelve un resultado, ¿no? No está imprimiendo, te está devolviendo un dato. Entonces, como me está devolviendo algo, es por eso que yo estoy guardando esa respuesta en esta variable. Lo que sea que me devuelva este método, guardarlo aquí. Y una vez que yo ya lo he guardado, lo puedo mandar a imprimir. System.out.print. ¿Qué cosa? Esa respuesta. Listo, ya está. Eso sería todo. Ahora, para que esto sea más bonito, normalmente antes de las lecturas por teclado, suelen poner mensajes. O sea, salidas por sistema, system.out.print. Suelen poner algún mensajito amigable, como que ingrese el número que quiere verificar. No sé, algo así, como para que se ubique el usuario. Listo. Luego de eso va a tener que teclear, esto se va a ejecutar y al final voy a imprimir la respuesta. Y ya está. Si yo mando a compilar esto, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Y va a pasar algo bonito. Miren lo que está pasando aquí. Acaba de nacer una flecha entre app y Capicúa. ¿Qué es esa flecha? Esa flecha entiéndalo como una relación de clase simple. Según la dirección de la flecha, tú puedes leerlo así. Puedes decir que la clase app está utilizando a la clase Capicúa. ¿Ya? O sea, de donde sale la flecha hasta donde apunta se interpreta así. La clase app está utilizando a la clase Capicúa. Entonces, hacemos la prueba. Nosotros ya no vamos a tener que hacer todo ese proceso así, con clics, directo ya lo hemos automatizado. Yo le doy clic derecho a mi app y aquí van a ver que el método ya aparece, void main string args. ¿Por qué aparece? Esto igual es importante. Por ejemplo, aquí no aparece, solo puedes crear objetos, pero en la app aparece el método que he declarado. Esto es debido a esta palabra reservada static. La palabra reservada static indica que algo, no solo métodos, también se puede usar en variables, bueno, que técnicamente llegarían a ser constantes, indica que algo va a ser propiedad de la clase y no de los objetos de la clase. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan aquí normalmente cuando nosotros programábamos, cuando todo lo que declaramos dentro de una clase va a ser cosas que los objetos van a ejecutar, no la clase? Porque yo les dije, la clase, imagínense ahorita es tu contenedor y ya es como un molde. Los objetos que nacen, esos son los que tienen gracia, porque hacen todo aquello que has descrito en la clase. Sin embargo, con este static cambia esa idea. La palabra reservada static indica que algo puede ser ejecutado o es propiedad de la clase. No necesitas crearte objetos para ejecutar esto, porque es la clase quien lo va a ejecutar. ¿Ya? Esto igual lo van a ver normalmente cuando se declara constantes. Puedes tener un private, final, static, p, digamos, 3.14 y no sé cuánto. ¿Qué estás diciendo ahí? Quiero un atributo que aparte de ser constante sea estático. ¿Por qué estático? Como el valor va a ser el mismo, no me interesa crear cada vez un nuevo valor para cada objeto. Si yo lo creo una sola vez y todos los objetos comparten el mismo atributo de la clase, pues yo me ahorro bastante espacio en memoria, ¿no? Entonces son cositas así. Por ahora lo que les interesa a ustedes es que esta palabra reservada static es la que ocasiona que cuando hagas clic derecho aquí, tu método pueda aparecer aquí. Por ejemplo, nosotros podríamos crearnos otro método static. De hecho, podríamos cambiar uno de estos, miren. Podemos poner aquí un public static. Nos volvemos de la clase static. Int calcular número menor. Miren, tú compilas y ha compilado. ¿Cuál va a ser la diferencia?
que si tú le das clic derecho, ahora está directamente aquí para invocar. Es decir, ya no tenemos que crear ninguna variable, digo, ningún objeto. Directamente desde la clase podemos hacer la prueba. Miren, y está funcionando normal. Entonces, eso es, ya la palabra reservada static vuelve algo propiedad de la clase. Ya no dependes de un objeto para ejecutar eso, ya sea un método o un atributo. ¿Listo? La palabra reservada static es quien hace eso. Pero lo vamos a borrar. Entonces, les decía, dentro de mi clasecita app, yo me he creado un método que es un public static void main, que era un método main. El método main es el punto de acceso, es el punto de entrada normalmente de una aplicación Java. Es a partir de esta clase donde todo empieza, a partir de este método donde todo se va a empezar a ejecutar. En este caso, ¿qué hemos hecho? Yo quería hacer la prueba, mi Capicúa, entonces yo he creado un objeto Capicúa, le he llamado C1. Luego he creado esto es solamente para leer por teclado. Leer por teclado, ya. No les interesa saber por ahora qué es lo que te ayuda a leer por teclado. Aquí he impreso, he dicho, salta mediante consola un mensajito bien bonito que indique el número que quiere verificar. Yo lo voy a leer. Luego de eso, como ya tengo un dato que he leído, entonces yo digo, voy a invocar al método que quería hacer la prueba de este objeto. Entonces de C1 yo invoco a su método verificar. Y como sé que este método recibe un parámetro, dicho parámetro es lo que acabo de leer por teclado. Y como esto me devuelve una respuesta, lo estoy guardando en mi variable y al final lo estoy imprimiendo para ver qué me ha respondido. Nada más. Entonces hemos automatizado todo ese proceso que hacíamos nosotros con clic, crear, clic, invocar directamente en una clase. Si yo ejecuto el método main, yo le doy OK y va a pasar esto. Ingresa el número que quiere verificar. Digamos, yo quiero verificar el 565. Debería ser Capicúa. Yo le doy Enter y me dice sí. ¿No ve? Está funcionando. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo puedo hacer la prueba cualquier cosa que yo quiera. ¿Ya? Y como yo les estoy enseñando, es pura implementación de métodos. ¿Por qué les estoy enseñando así? Porque esto es la parte lógica. Esto es lo más importante de un programa. Para hacer la prueba, ya depende del ID, puedes hacerlo así, o ahora ya acaban de aprender, mediante un método public static void main, pueden igual automatizar la prueba que hacemos de cualquier cosa que programamos. ¿Listo? Y si se han dado cuenta, ya no tienen que repensar nada. Si tú lo haces tal como estás aprendiendo, te sirve. Porque luego te creas otra clase y desde esa otra clase, en tu main, creas el objeto, lees datos, mandas datos e imprimes respuestas. Y ya está. Esa sería la única diferencia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería que entiendan. ¿Ya? Porque hubo uno de sus compañeros, me acuerdo, me preguntó sobre un par de ejercicios. Y pues sí, me comentó, estamos haciéndolo pero con public static void main. Y bueno, sí, sé que es complicado, ¿no? Tampoco puedes explicar muy bien solo escribiendo o por audios. Así que prefería mostrarles de manera visual qué onda con eso del public static. O sea, si están ustedes aprendiendo así, ahora ya saben cómo usar lo que te dice tu instructor con lo que tú estás aprendiendo. Ya sabes cómo funcionar. Al final, esto es lo importante. La parte lógica es lo más importante. Tienes esto, tu problema ya está resuelto. Lo único que cambiaría es de qué manera yo lo voy a ejecutar. Y en ese caso, pues, puedes usar un public static void main. Ya está, nada más. Entonces ahora ya saben cómo, no sé, tal vez facilitarse un poco la tarea. Porque es complicado de entrar aquí y tratar de hacer aquí el algoritmo. ¿Por qué es complicado? Porque chocan ideas. Porque tú dices, a mí me han enseñado que el dato llega por parámetro. Entonces aquí, pero yo no tengo parámetros, estoy en un main, tendría que leer ese dato. O tú puedes decir, a mí me han enseñado a retornar mis respuestas, pero aquí tengo que imprimir. Y puede ser bastante confuso, no les voy a mentir. Por eso es que yo prefiero que hagan su parte lógica, tal como están aprendiendo, y para hacer la prueba recién hacen esto del main. Nada más. Aquí solamente estás creando un objeto de lo que tú ya has resuelto. Nada más. Estás automatizando una prueba. Al final sigue funcionando, cumple el requerimiento que es resolver un problema. ¿No ve? Entonces, ya lo saben.
¿Listo? Eso sería el pequeño detalle que quería compartirles. Les va a ser de bastante utilidad, es muy bonito. Además que de hecho es la manera en la que lo tienen que hacer en otros IDs, por ejemplo. Porque habíamos visto, ¿no? IDs como el Intelligent IDEA, por ejemplo. O sea, no tiene una interfaz gráfica así, donde tú puedas manipular, crear objetos, no. Eso solo es BlueJ. Por eso les dije, BlueJ es muy bonito para aprender. Pero ya a nivel profesional no te van a dejar hacer eso. Toda la vida, cualquier cosa que quieras hacer la prueba, tiene que ser desde un método main. ¿Qué haces en el método main? Creas tus objetos, invocas sus métodos, haces lo que tendrías que hacer. Pero desde aquí siempre se hace la prueba. Entonces sí es bueno que conozcan esto. ¿Ya? Entonces, ya está. Es más, a modo de familiarizarnos, podemos empezar a hacer la prueba así nuestros ejercicios. Listo, ya estaría esto. Como ejemplo. Ahora entraremos al tema que correspondía al día de hoy, que es la sentencia switch case. ¿Ya? Para eso nos vamos a crear un pequeño ejemplo. Bueno, de hecho va a ser el mismo ejercicio. Puede ser ese ejercicio, ¿no? De las fechas, normalmente. Cosas así le caen bien a esto de la sentencia switch case. Así que puede ser interesante. No me acuerdo qué ejercicio era, la verdad, de la práctica. Así que vamos a poner ejercicio calendario, ¿ya? El ejercicio fecha. Ejercicio fecha. Ya está. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, puedo buscar. A ver. Desktop. Atom primavera. Atom inicial. Aquí está. Ya. Vamos a hacer la prueba con este ejercicio. ¿Dónde está este ejercicio? Bisiesto. Aquí está. Este ejercicio. Si recuerdan, el ejercicio 8 era bastante largo. No era difícil, pero era bastante tedioso. ¿Por qué? Te decían que te iban a dar en formato numeral una fecha, día, mes y año. Y tú lo único que tenías que hacer de todo esto era saber, según el número del mes, tenías que indicar cuál es el mes. Habíamos visto en la solución de uno de sus compañeros que pues eran bastantes if-else, ¿no ve? No era difícil, pero sí era un poco largo, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer la prueba con esta otra sentencia. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Volveremos a BlueJ. Esto lo vamos a borrar. Tararán, tararán, y como siempre, creamos nuestro método. Vamos a tener un método que es público, que me tiene que devolver una cadena, que se llama, no sé, representar fecha o fecha literal. Formato fecha, vamos a poner. Formato fecha. Ya está. ¿Y qué es lo que recibíamos? Recibíamos tres parámetros. El día, recibíamos el mes y recibíamos el año. Ya, nada más. Son los tres datos que yo recibo. Entonces, día y año no cambian. Lo que tengo que ir a calcular es el mes. Para que se vea bonito, vamos a poner mes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tenía que preguntar, si el mes es igual a 1, entonces la respuesta sería enero. Caso contrario, si fuera 2, es febrero. Y así sucesivamente. Pero digamos que era un poco tedioso, como les comentaba, ¿no? Utilizar un if-else para eso. Entonces, en Java existe otra sentencia de control condicional que es el switch case. ¿Cuál es su estructura? Palabras reservadas switch. Como pueden ver, lo pinta del mismo color que se pinta un if. Son sentencias de control condicional, ambas. Switch, ¿qué cosa? Switch abre un bloque y aquí vienen los casos. Como pueden ver, case es también algo que se pinta. ¿Ya? Entonces, les explico un poco. La palabra reservada switch es una sentencia de control condicional por valor. Esa es la principal diferencia. ¿Se acuerdan que el if era una sentencia de control condicional por condición? Entre sus paréntesis tenía que evaluar una expresión lógica. Toda la vida tenía que ser una expresión lógica. ¿Por qué? Dependía de que la expresión te devuelva true o te devuelva false. ¿No ves? Sin embargo, en el switch, tú no evalúas necesariamente algo lógico. Tú puedes evaluar valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú sabes que de este mes, de este parámetro que te está llegando, solamente tienes 12 opciones, ¿no ve? Que el mes valga 1, que el mes valga 2, que el mes valga 3, hasta que el mes valga 12.
Entonces, en este caso, tú no necesitas preguntar nada. Técnicamente, necesitas evaluar un valor. Recuerden que el switch es como de caso o de switch case, te ayuda a eso de switch, entiéndalo como una partición. ¿Qué es lo que te dice? El switch lo que evalúa en sus paréntesis va a ser un valor, que puede ser de cualquier tipo de dato, no necesariamente lógico. En este caso vamos a evaluar a la variable mes. Yo estoy diciendo, switch mes. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Vamos a evaluar, quiero saber qué valor es el que tiene tu variable mes. Entonces, los casos que tú vayas a listar van a ser los posibles valores que puede tener esta variable. ¿Ya? Entonces tú puedes decir, en caso de que el valor de mes sea 1, y aquí tú puedes decir, voy a hacer lo siguiente. La sintaxis es 2 puntos y lo que quieres hacer. Por ejemplo, en este caso, si el mes es 1, yo quiero que mi string mes literal. Yo quiero que si el caso fuera 1, el mes literal sea igual a ¿qué cosa? El mes literal tendría que ser igual a enero. ¿No ve? Tú tendrías algo así. Entonces, el switch case es más amigable en el sentido de que se entiende un poquito mejor. Porque estás diciendo lo siguiente. Vamos a evaluar los valores que puede tener tu variable mes. ¿Qué valores puede tener? En caso de que el valor sea 1, yo quiero que ejecutes la siguiente instrucción. Que el mes literal sea igual a enero. Ahora, ¿qué pasa si no es 1? Bueno, en caso de que sea 2, yo quiero que ejecutes lo siguiente. Que mes literal sea febrero. Listo. Y así sucesivamente, pues vamos a controlar los 12 casos. En caso de que sea 1, 2, 3, hasta 12. El switch case, entonces, como pueden estar observando, lo van a utilizar, es recomendable utilizarlo, dado el caso, obviamente, porque normalmente sugieren es mejor un if else toda la vida, por semántica operacional, pero de todos modos, cuando de alguna manera, o sea, los valores que puedes evaluar de una variable, tú ya los conoces. Por ejemplo, en este caso, yo no sé qué valor tiene mes, pero sí sé qué valores puede tener mes. Yo sé que los valores pueden ir de 1 a 12. Entonces yo conozco eso, ¿no ve? Por ejemplo, imagínense otro ejercicio donde a mí me dijeran, te vamos a dar por una cadena literal, no sé, posibilidad de nombres de compañeros de tu clase. Entonces tú dices, yo sé que mi clase tiene 12 alumnos, entonces puede haber estas posibilidades. ¿Sabe? Y según al caso, digamos que quiere que, no sé, indiques algo. Entonces, cosas así, ¿ya? Ahorita estamos haciendo la prueba con una variable de tipo entero, pero esto puede ser puedes evaluar cualquier tipo de dato. De eso no hay restricción. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? La sintaxis es esta. Dices caso, y aquí explícitamente indicas el caso. No es que estoy diciendo que es caso 1, caso 2 en el sentido de orden natural. Como les dije, yo podría tener aquí otra cosa, digamos, yo podría tener un string tipo, no sé, algún tipo de animal. Tipo animal. Yo sé que esto tiene una cadena, tiene un valor, ¿ya? Imagínense, solamente quiero que usen su imaginación. Por ahora va a ser dragón. Pero imagínense que los tipos de animales posibles también son unicornio, también son oso, gato, yo qué sé. Pero tú de alguna manera sabes qué tipos de animal te pueden dar. Entonces, si tú quisieras hacer un switch de esto, tú dices, tengo que evaluar a qué variable, a la variable que se llama tipo animal. ¿Ok? Esta es la que voy a evaluar. Y tú dices, ¿cuáles son los valores posibles que puede tener tipo animal? Bueno, puede darse el caso de que su valor sea dragón. En el caso de que sea dragón, yo quiero que hagas lo siguiente. Yo quiero que en una respuesta, solamente imagínense, digas que es animal ficticio. Listo. Ahora, en el caso de que sea, no sé, oso, yo quiero que tú digas, quiero que hagas la siguiente instrucción donde tu respuesta sea, es un animal real. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuevamente, lo que estamos haciendo es evaluar una variable
Pero no evaluamos una pregunta, evaluamos su valor. Decimos, para cada caso posible que pueda tener su valor, aquí hemos visto, ¿no? En caso de que su valor sea dragón, yo hago esto. En caso de que su valor sea oso, yo hago esto. Entonces, los casos son explícitamente el posible valor que puede tener tu variable. ¿Listo? No quiero que, como yo, piensen que siempre es 1, 2, 3. No, 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 no. No evalúa, no haces esto en el sentido de un orden natural, no. Evalúas casos, evalúas valores concretos. ¿Listo? Entonces puedes evaluar lo que te dé la gana. Podrías evaluar un tipo de dato chart, digamos. Puedes, digamos, un ejercicio donde te digan, evalúame una letra, las letras, y te dan alguna condición, ¿no? Tal vez las vocales te hacen esto y las consonantes te hacen otra cosa. Entonces tú evaluarías eso, ¿no? En el caso de que fuera A, B, C, entonces explícitamente tú pones su valor. ¿Listo? Esto solamente era para un ejemplo. Volveremos a nuestro caso real, que era el del ejercicio. Nosotros decíamos, vamos a borrar. Lo que yo estoy evaluando va a ser mi variable mes, que me llega por parámetro. ¿Cuáles son los posibles valores de mes? Puede darse que uno de sus valores sea 1. Si su valor es 1, 2 puntos, quiero que hagas la siguiente instrucción. ¿Qué instrucción quieres que haga? Quiero que tu mes literal sea igual a enero. Ahora, aquí sigamos viendo un poco la sintaxis, ¿ya? Para cada caso, después de haber escrito el valor del caso, tú tienes que poner 2 puntos. Esto es el símbolo de separación. Porque luego de estos 2 puntos vienen todas las instrucciones que tú quieras hacer. No solamente es una, puedes tener más de una. Puedes modificar una variable, lo que te dé la gana. Por ahora solo es una instrucción, por eso lo estamos dejando ahí. ¿Ya? Entonces tendríamos esto. Por otra parte, ¿cómo vamos a completar esto? Pues técnicamente es casi lo mismo, solamente lo único que cambia que es el valor que yo le doy. Por ejemplo, aquí le doy febrero. ¿Por qué? Porque esto sería para el caso número 2. Algo que les quería decir. Nunca es obligatorio que esto esté en orden. ¿A qué me refiero? Podrías, por ejemplo, empezar evaluando. Yo sé que uno de los valores que puede tener es el caso 7. Y tú aquí le das instrucción. Entonces, no estás en la obligatoriedad. No es obligatorio que siempre tus casos estén en orden. Puedes listarlos como te dé la gana. Pero normalmente sí es recomendable de alguna manera ordenar para que para ti y para quien lea el código sea entendible. ¿Ya? Entonces, eso es igual quiero que tengan cuidado. ¿Listo? Eso como un par de pequeños datos. ¿Listo? Entonces, completando el ejercicio, ¿qué tendríamos? Tenemos 12 casos. Vamos a completar los 12 casos porque es necesario. Además que todavía nos falta un par de detalles. ¿Ya? Aquí cabría, tararán, ¿dónde estás? Esto sería el caso 3, esto sería el caso 4, el caso 5, el caso 6. Y necesito doblar esto otra vez. Esto es en caso de que el valor sea 7, en caso de que el valor sea 8, en caso de que el valor sea 9, en caso de que el valor sea 10, en caso de que el valor sea 11 y en caso de que el valor sea 12. Listo, ya tengo mis posibles casos y aquí tengo enero, febrero. Y aquí tengo que ir completando esto, ¿no ve? Tengo que ir completando marzo. ¿Dónde está un cachito? Marzo. Aquí sería abril. Aquí sería mayo. Aquí sería junio. Aquí sería julio. Aquí sería agosto. Aquí sería septiembre. Aquí sería octubre, noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Listo, ya está. Entonces yo tendría eso. Pero aquí va a ocurrir algo interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Ahorita les digo por qué es lo que puede ocurrir. ¿Ya? Tú has controlado tus posibles 12 valores que tú sabes que esto puede tener. ¿No ve? Sin embargo, ¿qué pasa si te dan un valor que no está contemplado aquí?
Imagínate que yo por parámetro pasa la casualidad que yo te doy un 15 o te doy un número negativo o cualquier valor que tú no has contemplado en tus casos. Para ocasiones así, la estructura switch case tiene otra palabra reservada más dentro de su estructura, que es la palabra reservada default. Default. Ahí está. Como pueden ver, igual lo ha pintado, es una palabra reservada. ¿Qué es lo que pasa en el caso default? Pues es el caso por defecto. ¿Qué quiere decir? Si al evaluar el valor de tu variable no coincide con ninguno de los que tú has declarado, pues dice, no ha contemplado este caso, por defecto yo tengo que devolver algo. Entonces, esto te ayuda bastante a ese tipo de datos o cuando te dan datos que tú no tenías contemplado. Entonces vas a tener un control, ¿no? No te va a dar cualquier resultado al azar. En el default, pues sigue la misma hermenéutica. Después de los dos puntos, haces alguna instrucción que tú quieras. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir que mes literal sería igual a, no sé, dato de entrada inválido. Dato de entrada no válido. Ya está. Como para decirle, eso no sirve lo que estás mandando. ¿Por qué? Solo va a entrar al default cuando no coincida con alguno de los casos. Y en esta situación, ¿qué casos no coinciden? Los que vayan del 13 hacia arriba, porque no existen esos meses, y los que vayan de 0 hacia abajo, porque tampoco existen. Listo, eso sería. Pero aquí nos falta agregar algo importante, ¿ya? En este caso hemos hecho todo en una línea, ¿no ve? Normalmente, tal vez van a ver este tipo de orden que le ponen a su código. Que después de los dos puntos, le ponen Enter. Y esto lo hacen a esta altura. O tal vez aquí, no sé. Normalmente lo intentaban para que se entienda que está dentro del caso 1. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que aquí puedes hacer cuantas instrucciones te dé la gana. Por ejemplo, podías decir día, incrementar el día, no sé, algo, resta el año. Puedes tener cuantas instrucciones te dé la gana dentro de cada caso. En esta situación particular solo tenemos una instrucción, que es que el mes, literal, es enero, ¿no ve? Pero aparte de esto necesitamos nuestra última palabra reservada, que es el break. ¿Qué es este break? La palabra reservada break no es de mis favoritas porque te ayuda a hacer algo de una manera que no es necesariamente correcta. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La palabra reservada break, como ustedes pueden suponer, viene de romper. ¿Qué es lo que hace? Cuando el compilador de Java, bueno, cuando está evaluando sentencia por sentencia, se encuentra con esto, significa que tiene que romper la estructura donde sea que se encuentre. ¿En qué sentido de romper? Se tiene que salir. Si yo encuentro aquí un break, yo digo, ya he encontrado un break, me salgo de la estructura donde estoy ahorita. ¿Dónde estoy ahorita? En un switch case. Entonces me salgo. Por ejemplo, imagínense, ¿dónde está? Que en uno de estos ejercicios, imagínense que en la cruz de Darien, imagínense que aquí yo ponía break, por si acaso esta palabra reservada no es exclusiva de un switch case, pueden encontrarlo donde ustedes se imaginan. Imagínense que yo tuviera esto aquí. Cuando esto se va a estar ejecutando, después de hacer esta asignación, va a encontrar un break y chao, se va a salir del bloque. ¿En qué bloque estaba? En el else. Se sale de aquí. Es decir que una vez que ves esto, todo lo demás ya lo ignora. Es decir, es como si nunca va a llegar ahí porque estás rompiéndolo abruptamente. Estás haciendo hasta aquí nomás. Es por eso que les digo que no es de mis favoritos. Porque normalmente para salirte de una estructura, ya sea un if, else, switch case, bueno, no, de un if else o de un while o de un for que vamos a ver después, deberías hacerlo mediante una condición lógica, en todo caso. Usar el break es un poco que fuerza bruta. ¿Ya? Entonces, medio que no es muy bueno usar. Y es más, nunca me van a ver, por ejemplo, amigo, en general a nadie usar breaks. Porque normalmente lo tratamos de una manera un poco más ordenada. ¿Ya? Sin embargo, existe. Y no les digo que no, tal vez si alguna vez buscan código, tal vez tienen tareas o algo que no saben qué hacer. Si se encuentran con un break, ya saben qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces, pero en este caso, ¿dónde está mi caso? Aquí está, ejercicio fecha.
¿Por qué si aquí uso break y sí o sí tengo que usar el break? Pues tiene que ver mucho por la naturaleza y por la estructura del switch case. ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Miren, imagínense que vamos a ejecutar el programa sin usar breaks. Te va a dejar, no es un error de sintaxis. Porque la estructura del switch case dice, tú dime qué cosa tengo que evaluar en el switch y dime cada caso que tengas. No es obligatorio el break. O sea, no es un error de sintaxis. Vamos a ver, miren, aquí vamos a retornar. ¿Qué cosa tengo que retornar? El mes literal, ¿no ven? Por ahora solo el mes literal, no estoy formando ningún mensaje. Mes literal. La clase ha compilado, no te ha dado ningún error, ¿no ve? Es más, no sé si el default igual es obligatorio. Creo que sí. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué pasa si yo le doy aquí un valor inicial? No, tampoco es obligatorio. En la palabra reservada default, también como pueden observar, no es algo obligatorio dentro de un switch case. Pero sí son cosas que tenemos que poner y van a ver por qué. ¿Ya? Por ahora esto dejémoslo tal como estaba. Estamos con nuestros 12 casos y el caso por defecto. ¿Listo? Entonces, esto compila bien. Hagamos la prueba. Por ahora el día y el año son lo de menos. Por ahora lo vamos a ignorar. Estamos haciendo la prueba a los meses, ¿ya? Solo para cuestiones del ejemplo. Vamos a darle un valor. Digamos, démosle mayo. Démosle 5. ¿Dónde está? Vamos a compilar esto. Tararán. Vamos a crear. Tararán. Vamos a darle 5. Si le doy OK, lo que me devuelve es que el dato de entrada no es válido. ¿Por qué? Si yo le he dado 5. Ahora, fíjense esto. ¿Qué pasa si aquí en el 5 tú adjuntas tu sentencia break, punto y coma? Esto por si acaso es lo mismo que visualmente hacer esto, ya por si acaso. Recuerden que el punto y coma es quien separa una instrucción de otra, ¿ya? Es como hacer esto, no se asusten. ¿Puede estar en una sola línea? Sí, sí puede estar en una sola línea. Normalmente van a ver esto en los switch case, porque en cualquier otro tipo de caso, siempre es una línea por cada sentencia. Pero aquí está, miren, estamos poniendo un break al caso 5. ¿Qué es lo que pasa en este caso? A ver, hagamos la prueba. Otra vez, tararán, y yo le doy 5. Recién me ha devuelto mayo, pero ¿por qué? Aquí pasa algo interesante. Imagínense que yo le doy 1, el mes de enero. ¿Qué creen que me devuelva? Me está devolviendo mayo. ¿Pero por qué? Debería devolverte enero. Y miren, si yo cambio el break a otro mes, digamos, lo vamos a llevar a septiembre, aquí. Si yo le doy cualquier valor antes de septiembre, me va a devolver septiembre. Así, por ejemplo, vamos a dar 4, que le vamos a dar que nos devuelva abril, le va a valer y nos va a devolver septiembre. Miren, tararán, tararán. Vamos a darle 4 y me devuelve septiembre. Ahora ustedes aquí dirán, ¿pero por qué? Si se supone que 4 debería validarse aquí, ¿no ve? Aquí debería validarse. Pues ocurre algo medio raro en esto de switch case y es por eso que pues no se sugiere mucho utilizarlo. Que si no tienes esta sentencia break, esta palabra reservada break, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo le di 4? ¿No ve? Evalúa 4. Dice 4 es el mes literal. Sí, es el mes. Entonces lo asigna. Pero no se detiene ahí. Como no hay nada que lo detenga, va a seguir ejecutándose hasta detenerse aquí. Pero para que entiendan mejor esto, si quieren podemos hacer lo siguiente. Miren, vamos a poner esto de aquí. No sé si alguna vez les enseñé, pero es algo bastante útil. Esto de los line numbers. Si tú le das OK, se despliegan a tu parte izquierda. Y tú puedes poner lo que se denominan breakpoints. ¿Qué es un breakpoint? Es un punto de quiebre. ¿Para qué nos sirve esto? Es para hacer pruebas de depuración. Lo que ustedes manualmente conocen como prueba de escritorio, pero en manera automatizada. Miren, vamos a hacer la prueba. Ahí me salió de Blu-ray. Perdón. Yo a veces me bujeo. Ya, ahora sí. Otra vez, aquí estamos. Tenemos los numeritos. Yo les he dicho, voy a parar aquí. Quiero que mi ejecución pare aquí. Ya, lo compilamos. Y vamos a ejecutar esto. Tararán, todo lo de siempre. Y yo le estoy dando el mes 4. ¿Lo ven? Le damos OK.
Cuando tú pones un punto de quiebre, un breakpoint, en alguna línea, lo que pasa es que el código se detiene, se te abre esta ventanita que es tu depurador y puedes ir viendo línea por línea qué es lo que está ocurriendo en tu código. Esto es bastante útil, como es como las pruebas de escritorio, pero automatizadas. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre. Ahorita estamos en el caso 4 y esto sí debería validar. Y miren, aquí está. Mi mes literal se ha vuelto abril. Y está bien porque el valor era abril. Pero miren lo que está ocurriendo. Después de validar, debería quedarse ahí. Y ya no tiene sentido evaluar lo demás. Porque yo ya encontré mi respuesta. Pero como no hay breaks, esto se va a seguir ejecutando. Miren. Y esto va a ir cambiando. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ha validado el 5 si el mes era 4? Ocurre que una vez que valida un caso y puede entrar al caso, los demás casos ya no lo evalúa, directamente ejecuta sus sentencias. Es decir, no se está evaluando esta parte de aquí, directo se está ejecutando sus sentencias, o sea, automáticamente. Es por eso que les digo que esto es raro, miren, mayo, junio, julio, y como aquí encuentra el break, en septiembre recién se sale. Es por eso que les digo que esto de switch cases raros, por semántica operacional, o sea, por la idea de lo que es un control condicional, la verdad a mí no me gusta. Nunca, no uso switch case. Prefiero tener un if else súper largo que un switch case. Pero sin embargo es útil, que alguna vez en su vida lo van a ver y sí, incluso puede ser más útil, ¿no? Según la circunstancia. Entonces, ya han visto para qué necesitamos esto del break. ¿Qué pasa si no hay breaks? Pues una vez que valida un valor, ejecuta las sentencias de los demás. Le vale hasta salirse. Entonces esto vamos a tener que poner en todas nuestras instrucciones. Vamos a tener una aquí, vamos a tener otra aquí y vamos a tener que completar esto en todo. Sin embargo, no va a haber un break en el default. ¿Por qué creen que no debería haber un break en el default? El no haber un break en el default porque solo llegas a este caso cuando no has validado ninguno de los anteriores. ¿No ve? Como toditos ya está con break, así que es garantía que llegando al default es porque no has validado nada y sí o sí hago esto y como es la última sentencia ya no tiene nada más que ejecutar y se va a salir, así que no hay necesidad de poner un break ahí. Ahora sí, ya está con toditos con breaks, esto compila, haremos la prueba. Tenemos aquí, le damos OK. Tararán, tenemos el mes y no sé, yo le doy digamos 6 y me dice que es junio. Oh, genial. Si yo le doy 3, me va a decir que es marzo. Sí, efectivamente. Si yo le doy 12, me va a decir que es diciembre. Sí, ¿qué pasa si le doy algo nada que ver? Digamos, le doy 15. Me va a decir, dato de entrada no válido. Sí, efectivamente no es válido. Si le doy 0, el dato de entrada no es válido. Listo. Entonces, está funcionando como debería funcionar. ¿Ya? Por último, ya para ir terminando, ¿qué creen que ocurre si no hay el default? Vamos a comentar esto. ¿Qué creen que ocurre en este caso? Que controlo todo, pero no tengo un caso por defecto. Hagamos la prueba. Si yo ejecuto esto, tararán, los casos normales dan normal. Miren, 1 te da enero, ya. ¿Qué pasa si aquí le doy 16? Aquí ocurre lo siguiente. Como no encuentra ningún caso que le haga match, pues dice, yo no tengo nada que hacer y termina saliéndose de la instrucción. Y el valor por defecto que estabas devolviendo era una cadena vacía y pues se quedó como una cadena vacía. Si no tienes un default, es complicado. ¿Por qué? Porque si se te dieran un dato que no es correcto, por ejemplo, 56, tú no sabrías que ha sido un dato incorrecto. Solo tendrías una respuesta medio rara, que es tu inicialización. Entonces es por eso que es bueno controlar siempre el caso por defecto. O sea, ¿qué pasa cuando no hace match con ninguno de los valores que yo había dicho? Es por eso que el default es importante, ¿ya? Y ahí acaban de entender igual la importancia de los breaks en el switch case. Ya han visto que el switch case se comporta de una manera un poco especial también. Entonces son pequeños datos, son pequeñas cosas en las que tienen que ir teniendo un poco de cuidado, ¿ya? Entonces, ya está, ya tendríamos esto. Si quisiéramos completar bien el ejercicio, aquí sería el día, tararán, el mes y el año, tararán, el año. ¿Listo? Aquí, después de hacer todo esto, tú retornas ¿qué cosa? Teníamos que retornar un mensajito, ¿no? 28 de el mes y de el año. Entonces, vamos a hacer eso. Retornamos el día, que es la variable día, concatenado con un mensajito que dice de concatenado con
el mes literal, concatenado con otro D, concatenado con tu variable año. Listo, ahora sí. Aquí me dice no encuentro la variable día. ¿Por qué? Porque aquí me faltaba ponerle día. Ya. Y sí era. Y ahora sí. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Aquí no le estoy poniendo año porque te recomiendo no utilizar el alfabeto en inglés para programar. No utilices la ñ. Ahí puedes tener pequeños problemas. Así que normalmente póngale un nombre con el alfabeto en inglés. ¿Ya? Por eso no le estoy poniendo año. Ahora sí, ya debería estar completo. Tururú. Haremos la prueba. Vamos a darle, no sé, a ver, ¿qué fecha estamos? Creo que es 10. No sé qué fecha es. Ponemos 21 del 9 del 2021. 21 de septiembre de 2021. Listo, está funcionando mi programita. Ahora incluso podríamos hacerlo desde un main, como les había dicho. Aquí está mi app, ¿no ve? Ya os he dicho, todo esto de aquí es fórmula general. De hecho, esto también es fórmula general, esto del escáner. Esto siempre va a estar. Al menos en su caso, cuando están aprendiendo, siempre va a estar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí podrían tomarlo como una fórmula general. Todo dato de entrada tendría que tener esto, o sea, en tu método main. Ahora, a partir de aquí, recién, ¿qué quieres hacer la prueba? Yo quiero hacer la prueba del ejercicio fecha. ¿Qué se llama la clase? Se llama ejercicio / fecha. Ese es mi tipo de dato. Yo le voy a llamar ejercicio 1, el nombre de mi variable, ej1. Y creo un objeto. Si igual a new, ¿qué cosa? Otra vez tienes que repetir el tipo de dato. Listo. Esto solamente es creación del objeto. Lo que hacemos por clic derecho es esto. ¿Qué es lo que hacemos después? Para esto de la fecha tengo que leer 3 datos. ¿Se acuerdan? No solamente es uno. Entonces tengo que crear 3 variables. Pero antes de eso voy a poner un mensajito bien bonito. Un system.out.print que me va a decir, va a ser un print line con salto de línea, que va a decir ingrese la fecha en este formato, y aquí le decimos día, barrita, mes y año. Listo. Y como me va a dar los 3 datos, yo leo los 3 datos. Voy a tener mi variable día. Mi variable día lo voy a leer como nombre de tu escáner, que se llama sc. Punto. ¿Qué cosa estoy leyendo? Estoy leyendo un entero. Entonces, next int. Esto, por si acaso, lo único que cambia es el tipo de dato que estás leyendo. Si tienes que leer una cadena, esto va a ser next line. Si tienes que leer un double, es next double. Si tienes que leer un boolean, es next boolean. Entonces, no es muy difícil. Ojo que no puedes leer caracteres. No existe un next character. Eso investiguen, es interesante. Y ya. Tengo que leer el día, pero no solo el día, ¿no? Tengo que leer 3 parámetros. También tengo que leer el mes y el año. El mes y el año. Listo. Esto se va a llamar mes. Y esto se va a llamar año. Normalmente en inglés es year. Ya. Perdonen la mezcla de lenguajes, pero para que entiendan. Listo, ya tengo todo. Ahora hago la prueba a mi método. Yo sé que eso me devuelve un mensaje. Voy a tener un string res que gana el valor de ¿dónde? De invocar al método. ¿A qué método? Del objeto que estás haciendo la prueba, que se llama ej1. Punto. Invocas a su método. ¿Qué se llamaba su método? Se llamaba formato fecha. Formato fecha. ¿Qué recibía por parámetro? 3 datos. El día, recibía el mes, recibía el año. Listo. Y por último, imprimes la respuesta. System.out.print line con salto de línea. Tu respuesta. Listo. Ya hemos automatizado nuestra prueba. Veamos si realmente funciona. Aquí, esto ya no debería tener. Ya está, ahora sí. Compilamos, ya está. Hacemos la prueba. Clic derecho, el método es estático, le damos OK. Nos dice, ingrese la fecha en este formato. Por ejemplo, yo le voy a dar el 19, espacio, creo que mayo es en el reloj. Creo que es el mes 5 y del 2021. ¿Listo? Me dice 19 de mayo de 2021. Listo, está funcionando. Como han podido ver, ya podemos combinar ambas ideas. La parte lógica es lo más importante. Tienen que tener esto. De ley, resuelto el ejercicio. Y esto solamente es para automatizar la prueba. Nada más. Eso sería todo por la clase de hoy. ¿Listo? Vuelvo con ustedes. Entonces, el día de hoy solo hemos aprendido lo que era el switch case, algunas pequeñas curiosidades de eso del public static void main, que espero que les sea útil.
El día de mañana vamos a continuar con nuestro avance. El día de mañana vamos a ver ya lo que es el operador ternario. Y ya estaríamos entrando a lo que sería nuestro último tema, que son las sentencias de control cíclicas. Entonces, prepárense, ¿listo? Entre mañana y pasado vamos a ver eso. Tienen su práctica el fin de semana y vamos a estar charlando. Pues eso sería todo. Voy a dejar de grabar.